boca abierta al escuchar que hay una pastora que se declara atea, pero que permanece en su posición, y de repente pues no entiendo cómo pasa eso. O sea, esta mañana este segmento de las señales de los tiempos, excuso a Magdiel Narváez que no puede estar con nosotros en esta mañana. Como todo el mundo sabe, este segmento es un segmento que lo hacemos con él. ¿Verdad? Ante su ausencia, vi esta noticia en el día de ayer que realmente me impactó y me impresionó. Porque no se trata de una organización pequeña, no se trata de un grupito que empezó hace poco. Greta Vosper es pastora de United Church of Canada. United Church of Canada, cuando buscas la información, es la denominación protestante más grande de Canadá. Fue fundada el 10 de junio de 1925. Su sede está en Toronto. Y tiene casi 400,000 miembros. Eso es mucho más de todas las gente e iglesias que tiene la FRAP en Puerto Rico, si buscáramos un equivalente, o cualquier otra organización aquí. Tiene 388,363 miembros registrados, y para estar registrados ellos enfatizan en que pasaron por el proceso del bautismo, ¿ok? Tienen ese detalle. Son aproximadamente 2,711 iglesias. Wow. Esos son los registrados, o sea, que la gente que simplemente asiste de manera ocasional. Estamos hablando de mucha más gente, ¿no? Su secretario general en este momento se llama Michael Blair, ¿ok? Y Greta Vosper es una de sus pastoras. Esta pastora acaba de declararse atea, y la reacción de la iglesia local ha sido de dejarla como ministro, continúa en el púlpito, a pesar de que se acaba de declarar atea, que no cree en Dios. Lo más impactante es que, dentro de todo, es que la organización, la Iglesia Unida de Canadá, organización a la que ella pertenece, fundada en 1925, o sea que en 4 años cumplen sus primeros 100 años. Quien único número supera a United Church of Canada es la Iglesia Católica. La segunda iglesia más grande en Canadá es United Church of Canada. Y de las iglesias protestantes es la más grande, como dije, con casi 400,000 miembros. La organización, para mí, de manera escandalosa, ha reaccionado con una declaración en cuanto al paso que esta pastora ha dado de basarlo en 3 puntos. La organización dice: no queremos juzgar las declaraciones de la pastora, número 1. Número 2, no queremos envolvernos en un proceso legal para removerla. Y número 3, total, ella no ha provocado ningún daño a la iglesia. Y si ella declararse atea realmente tiene un impacto enorme, el pleno de la organización que se haya declarado de esa manera con respecto a la acción que ella tomó, para mí es mucho más escandalizante. Claro. ¿Cómo tú sigues asistiendo a una iglesia donde ahora la pastora que se dirige desde el púlpito a ti te habla de Jesús y cita la Biblia en un Dios que ella ya no cree? ¿Cómo tú vas a casar a un hijo tuyo o a una hija tuya en un acto cristiano ceremonial donde tu pastora principal, ¿qué va a decir en esa boda? ¿En el nombre de quién te va a casar? En el nombre de quién te va a casar, en el nombre de quién te va a bautizar. Cuando venga la muerte de un familiar, ¿qué palabras se van a decir en ese entierro? Porque ella no cree, ya no cree. Y si no cree en Dios, la Biblia dejó ser inservible para ella. Es inservible para ella. Claro, sí. Sepultó el fundamento, y entonces ¿qué queda? Wow, estamos hablando no de un grupito de locos, no estamos hablando de, vamos a decir, gente nueva que salió de un movimiento X. Hasta ahora esta organización ha tenido un standing como la organización más grande del protestantismo en Canadá. Y de repente una de sus pastoras se declara atea y no ha pasado nada. Y yo quiero enfocar parte de este tema no solamente en que para mí, obviamente, estamos viviendo tiempos de apostasía total, absoluta. Porque vuelvo y digo,
apostatar es negar la fe. Y si de repente nosotros que somos cristianos y estamos hablando de Cristo todo el tiempo, y que Él nos ha cambiado la vida y que la razón de ser, de estar aquí, de estar haciendo este trabajo es Cristo, de repente nos declaramos ateos, pues ¿qué sentido tiene el programa En Ruta? ¿Qué sentido tiene la emisora Nueva Vida? ¿Qué la gente viene a buscar aquí si eso pasara? Pero no ha pasado nada. En esta organización, me imagino que un grupo como todo se habrá ido, y un grupo más pequeño, pero en términos de organización, haberse expresado con esta acción de la pastora en estos 3 términos, o sea, no vamos a hacer nada por estas 3 planteamientos que yo les resumí a ustedes. Tú dices, ¡ya rayo, qué tiempo estamos viviendo! Sí, me sorprende, si a mí me sorprende la pastora, más me sorprende la organización y los miembros que se quedan, de verdad, más que la misma pastora. Porque yo no voy a hacer nada con ellos por no enfrentar un pleito legal. Hello, estamos hablando de una iglesia de casi 400,000 personas, la organización debe ser súper grande, no están preparados para un pleito legal. Número 2, la iglesia está siguiendo a la pastora, no al Dios que se profesaba en esa iglesia. Yo no les juzgo la salvación a los miembros de la Junta, pero me hacen pensar que están igual de muertos que ella. Increíble. Porque yo puedo tener un tremendo respeto y aprecio por la pastora, si es que la conozco o está en el círculo de mis amigas. Claro. Pero a la vez que se tiró ese pie al bote, la tenemos que sacar. Y no tienes que sacarla de tu amistad, como tú dices, sino de no de puedes pertenecer. Claro, porque la posición. Es que hay un credo, hay unas dogmas, ¿no? Hay dogmas. Pero esto es una situación que está ocurriendo solamente en Canadá, o sea, la situación complicada para el cristianismo en Canadá, o estará ocurriendo en otros lugares. Yo me imagino que está pasando en otros lugares también. Canadá, tal vez por ser tan cercana, ¿verdad? Ahí con frontera con Estados Unidos nos enteramos mucho más de los casos que están pasando allí. Fíjate que ayer teníamos el tema del pastor James Coates, y el pastor realmente ha tenido las consecuencias que ha tenido, porque a las iglesias en Canadá, en la parte del Estado, le ha puesto condiciones que los negocios no tienen. Yo puedo entender el nivel de desafío y desobediencia del pastor, sin desviarme, ¿verdad?, del tema que tenemos a la mesa, porque es un Estado que se está haciendo hostil con la iglesia. Y él como no le están dando el mismo trato a la iglesia, este pastor, James Coates, lo está desafiando. En este caso, esta organización prácticamente es como hacerle el trabajo al Estado, en el sentido de que ahora esta pastora dice que no cree en el Dios que predica. Y la organización, que es enorme, que tiene casi 100 años, tiene 101 años de fundada, 10 de junio de 1925, 2.711 iglesias en todo Canadá, no han tomado una acción más enérgica de remover a una pastora, que ahora viene el punto que dije ahorita, al principio a las 6 de la mañana. La pastora dice, yo no soy la única en la organización que no cree en Dios. Uy, ahí fue. Yo tengo compañeros pastores que en lo íntimo me confiesan que piensan como yo. Y cuando ella dice eso añade un daño a la iglesia, porque tú como veas, yo me preguntaría, oye, mi pastor o mi pastora, ¿verdad?, ¿será uno de esos ateos que ella dice? Por eso es que la iglesia o la organización debe ser enérgica de mover el palo y abrir la puerta para que todo el que quiera ser ateo lo diga y se vaya. Pero tú no puedes tolerar ese nivel de veneno en tu organización. Pero eso también habla de una especie de cristiano híbrido, o sea, que tolera un discurso como ese, porque bueno, mientras me siga hablando de Cristo y de Dios, aunque no crea, pues yo pues me llevo lo que yo quiero llevarme de aquí, ¿no? Entonces, y tolera eso hasta ese punto, sin mayores problemas, ¿no? Pero entonces en esa iglesia nunca hubo milagros, nunca hubo oración por enfermos. Eso es interesante. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allá? Porque si una iglesia está tan llena, aparte de que se comparta buena palabra, es que tiene que haber señales, o sea, personas que se mueren por los enfermos, sanidad, milagros.
Bueno, yo me imagino ¿Qué que en pasó esta allí? iglesia con alguien que no cree en Dios, Dios no puede hacer absolutamente nada. Por eso, si pero- te refieres a la trayectoria anterior de pastores anteriores o en No. la organización, obviamente hay gente genuina y estoy seguro que muchos han experimentado milagros de Dios, porque no transformaciones tiene que en ver sus con la vidas. persona. No tiene que ver con ella. Pero me refiero más bien a que si es que ella siempre ha sido así o fue que dio un brinco, ¿no? Un salto. Dio un brinco. Ella nunca ha sido abiertamente atea hasta ahora. Por eso. Pero fíjate que ella tiene un libro publicado que dice que es un bestseller nacional en Canadá. Entonces ella dice, bueno, ¿con Dios o sin Dios? El libro se llama así. Entonces, y el subtítulo es ¿por qué es más importante la manera en la que vivimos que en lo que creemos? Ya, raya. Es que no podemos vivir desconectados de una creencia. Sí, pero fíjate que Yo está- vivo de una manera por lo que creo en Dios y porque creo que el libro que él inspiró, que se llama la Biblia, me rige. Claro. Así que la conducta como vivo depende de él y depende del manual de instrucciones que dejó para mí, para mi familia. Lo que pasa es No que- puedo apartar una cosa de la es que otra. como- Ella sí puede, parece. Lo que pasa es que como se ha colado tantos aires, ¿verdad? Con una mezcla de filosofía y de, ¿verdad? Sí, de huecas sutilezas, como dice la Biblia. Sí, correcto, y se ha perdido. Bueno, por eso Edwin viene a traer el tema que trae la pasadora, ¿no? Correcto. Entonces, pues bueno, este es el resultado de Ujú. eso. ¿Cuál será el centro de su mensaje de aquí en adelante? Si no está Jesús de por medio, No. ¿cuál será? No perdió ninguno. Lo lindo es que la Ninguno. iglesia dice que, digo, lo lindo no, porque eso son frases que uno utiliza para acá. Lo impresionante es que dicen, no hay problema, seguimos ahí. Un grupo, ¿no? ¿Cómo será ir a un culto de eso, no? Ni idea. Sentarse ahí a cantarle al No, Señor. idea. debe ser un ambiente bien vacío, bien hostil. O sea, cuando tú niegas la existencia de Dios. ¿Qué se va a mover ahí? Tú sabes lo que dice el Salmo 14.1, ¿verdad? Que como ahora todo ofende, nadie lo quiere mencionar, pero el Salmo 14.1 es el que dice, solo los necios dicen que no hay Dios. Solo los necios. Ese texto no le gusta. No, Ese no o sea, le- solamente una persona necia dice que no existe Dios. Eso lo dice la Escritura, no es la opinión mía. Pero Eso lo dice el salmista. Y si te leo primera de Timoteo 4, que advierte de esto, primera de Timoteo 4.1 dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, este segmento se llama las señales de los tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Eso suena duro, pero eso es lo que dice la Biblia que inspiró el Espíritu Santo. Así que para mí, esta doctrina de que Dios no existe, para mí, para Juan Carlos Matos, es una doctrina. Es más, los demonios creen y tiemblan. Esto es peor que una doctrina de demonios, Sí. porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. O sea, negar la existencia de Dios es una cosa, después que eres pastora, en el contexto de que eres un pastor que te distinguiste por predicar a Cristo y utilizar la Biblia como un libro de referencia. Es No negarte a break. ti mismo, es negarte a ti mismo porque eres producto de. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a los oyentes. Ajá. Nosotros somos ovejas que estamos escudriñando la Escritura y estamos procurando tener una experiencia profunda con Dios, que si nuestros líderes en algún momento hicieran una cosa como esta o parecida, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Nos vamos a quedar ahí y aquí no ha pasado nada porque es que el pastor es tan chévere, yo lo quiero tanto, o la pastora? Que eso no es nada que diga que es atea ahora. Olvídate de eso. Yo voy a estar aquí el domingo, tranquila. Estamos hablando Pero- de la figura más influyente de una iglesia, Sí. el pastor. O sea, hay que ver cuánta gente se lleva enredada con ese pensamiento, porque hay, ¿verdad? O sea, estamos hablando de la figura más poderosa dentro de la organización, ¿verdad? Así De nada es. más y nada menos que la pastora. Aquí vimos algo parecido con lo de Jesucristo hombre. Cuando se levantó esta persona de Jesucristo hombre, Ajá. vimos personas salir de las iglesias. Así es. De las iglesias que han sido tradicionales, ¿no? Correcto. Salir para seguir a este hombre. Y yo conocí a alguien que de ser una persona de ayuno, oración, una persona consagrada todo el tiempo, salió para seguir a este hombre. Ujú. Sí, así es. Por eso la pregunta esta mañana es, estamos poniendo esto que está pasando en Canadá
¿En qué tú crees? ¿Qué te motiva a estar en la iglesia? ¿Qué te lleva a estar en la iglesia realmente? ¿Es que te hablen de Dios para tú afianzar tu fe en Él, conocerlo más profundamente, conocer la Escritura más profundamente? ¿O es un club social que cuando ese líder del púlpito se declara ateo como esta pastora, para ti es transparente esa acción? Yo creo que esa es una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Porque yo no estoy en las de juzgarla a ella como, ¿verdad? Uy, qué malvada. Tiene que darle cuentas a Dios de todas sus acciones y sin duda la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos. Yo y ella también. Pero tú como oveja, o sea, ¿qué descuidos tú te estás tomando en la vida o qué te lleva a formar parte de la iglesia? ¿Cuál es verdaderamente la motivación? Porque en esta iglesia los miembros, los feligreses, de acuerdo a lo que se está discutiendo a nivel público, no ha pasado nada, está nice y cool con la pastora y la organización, ni se diga. Digo, pero ojo, o sea, una pastora que dice que no cree en Dios es una cosa disparatada, ¿no? Es una locura. Es un invento que no tiene ningún sentido ni para un lado ni para otro. Totalmente. Total y absolutamente. O sea, mira el tiempo que estamos viviendo de ceguera, de confusión, de los pensamientos amarrados. O sea, para mí, alguien que no conoce la Escritura en lo mínimo, no tienes que ser un teólogo como Marlene, como Magdiel, como Edwin, que son duros y es un gusto hablar con ellos. Cuando tú escudriñas la Escritura y cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú sabes, mi fe no depende de que tenga amigos que son teólogos, mi fe depende de la experiencia que yo he tenido en Cristo y de lo que sigo experimentando con Él en lo cotidiano y de cómo me alimenta cuando leo la Escritura. Esa es mi experiencia de fe, no depende de los demás, depende de lo que yo estoy viviendo en Cristo, con Él. Pero para esta gente, para la mayoría de esta congregación y de la organización, esto no ha tenido consecuencias, no ha pasado nada, camarada. Qué raro. ¿Cómo es esto? Entonces me hace hacer la pregunta, yo me tengo que cuidar, porque si yo voy a la iglesia de manera, qué sé yo, como un club social, ponché, fui, me vieron, hablé con los panas, saludé, canté, qué linda estuvo la palabra, pero no hay una experiencia de transformación en mi vida, yo pudiese aceptar cuando un líder se me declare ateo o con otra locura de falsa doctrina, porque no necesariamente tiene que ser ateo. Por eso me gusta el ejemplo que tú traes, Moraima, porque este loco Jesucristo hombre decía que era ¿sabes? Él mantenía la figura de Cristo, pero la figura de Cristo estaba en él. Tú sabes, totalmente antibíblico. Pero uno se pregunta, ¿cuán fuerte, dónde está el cimiento de tanta gente? Porque no estamos hablando de 2 o 3 personas, son muchas las personas las que no encuentran problemas con esto. Entonces ahí es que para mí, ¿verdad? El texto, cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe en la tierra. ¿Cuántas personas encontrará con fe en la tierra sin haber negado esa fe? Porque yo te voy a decir una cosa, si a mí no me ministra lo que yo leo en la palabra, yo no necesito un hombre al frente. No estoy diciendo que no necesito ir a la iglesia, no es eso. Sí, estoy hablando específicamente de este caso. O sea, yo con irme aparte a hablar con Dios y experimentar lo que es que Él me hable a mí. Claro. Y esos ríos de agua viva que uno siente, que uno sabe que vienen de Él, para mí es suficiente para tomar una determinación si seguir o salir de ahí. Pero de inmediato. Pero para mucha gente no es así. ¡Qué increíble! Y no será una fortaleza de alguien que dice, bueno, pues allá ella, pero yo sé lo que yo creo y me está hablando una piedra. Pudiese alguien tomarlo de esa manera, pero no es lo más correcto. No. No es lo más correcto. Claro, o sea, es contra la natura, y más en este Sí. tiempo que tú necesitas agarrarte ese consuelo donde hay tanto desánimo, tanto dolor. De repente, ¿en qué me sostengo ahora? No. 787-993-9700. ¿Hablamos con la gente? Sí. ¿Seguro? Se cuadro lleno. Buenos días. Buenos días. Adelante, buen día. Sí, bueno, yo entiendo que una de las cosas que no pueden, ¿verdad?, despedir a la pastora que se declaró atea es porque, pues, quizás eso es lo único que ella ha estudiado, y lo que se llama job security, ¿verdad? Por eso que ella se permanece ahí. No es que lo justifica, sino porque, pues, ella no sabe más nada que hacer y entonces se queda con eso. Pero
yo entiendo que la deberían remover porque realmente es como estar ligado a una organización que ya tú no crees en su política. ¿No entiendes? No crees en su misión tampoco. No crees en por qué están ahí, el propósito de esa misión. Y si la iglesia no entiende su misión, también la va a seguir. Así que es bien importante que cada iglesia, cada miembro de la iglesia sepa la misión de por qué ellos están en la comunidad y su impacto en la comunidad. Si es una iglesia de tradición, va a seguir en el mismo movimiento y en la inercia, como decimos. Lo hacen por hacerlo, por más nada. Y no sé qué estarán predicando allí, pero si sigue allí y la organización no la remueve, pues entiendo que esto es algo ya como parte de o recursos humanos o alguna política que ellos tengan que nosotros no entendemos. Más nada. Pero también puede ser una agenda de comenzar a regar un estilo o un nuevo género de cristianos, ¿no? Ya que la palabra está tan de moda. La razón de ser de las organizaciones cristianas es Cristo. Claro. A la vez que tú pones en una posición de liderato a alguien, tiene que estar comprometido con ese fundamento. Claro, sí. A la vez que niegue ese fundamento, la persona a sí misma se ha echado fuera. O sea, esta pastora acaba de echarse fuera de la organización, pero la organización la ha dejado. Claro, se descualifica ella misma sola. con la acción que acaba de tomar. Sí. Pero la organización está en una crisis más grande que no la quiere tocar. Para mí grita del liderato de la organización mucho más allá de lo que la pastora acaba de hacer. Porque ¿cómo tú le vas a confiar tus ovejas a alguien que no cree en ese Dios? En ese único Dios, en ese único verdadero Dios que es eterno y que nos va a sacar aquí de la tierra o en el momento que dejamos de existir aquí a una mejor vida eternamente con Él. ¿Eso no le suena también a un aspecto económico? Con todo el respeto lo digo. Bueno, eso es un detalle que se ha discutido porque esta organización en Canadá es de mucha gente pudiente. Por eso. Entonces tú tienes una persona de casi 400,000 personas Eso ahí. es un detalle que sale a relucir dentro de la discusión. Presumo que se debe poner sobre la mesa. Pero eso. qué desgracia más grande. O sea, horrible. tú no tomas una acción porque unos cuantos hermanos de ahí son millonarios o dan mucho dinero. O sea, es un descrédito para la iglesia. Totalmente. ¿Y cuánto a esa gente les interesará el tema? Hay que ver, o sea, qué tan interesados están sus feligreses en el asunto. Mira, alguien me envía... Por eso te digo, o sea, ¿qué te motivaría una iglesia? Porque para que no tenga un efecto en la congregación... Porque siempre van. ¿Qué se le ha enseñado a esta gente? ¿Cuál es su expectativa? Sí, pues es una tradición, ¿no? Vamos a la iglesia los domingos y doy mi ofrenda, mi diezmo. Eso sería una desgracia para cualquiera de nosotros. Por eso yo me hago la pregunta que me hago. ¿Qué me hace a mí estar 20 años en la catacumba de Calle con Nando Steidel y Jessica? O sea, ¿qué me hace estar allí realmente? ¿Son las relaciones de amistades, lo bien que me siento? ¿O es que me predican a Cristo y Dios en 20 años ha transformado áreas de mi vida congregándome y escuchando la palabra que me han predicado de parte de Dios? Es precisamente eso, que me siguen predicando un Cristo poderoso que puede hacerse cargo de áreas de mi vida que a mí se me ha hecho difícil bregar con ellas. Y me han ministrado y me han consolado. Y en los momentos donde el ánimo está en el piso, fui y me hablaron de este Dios poderoso y yo salí nuevo de ese culto. Y que veo que ha transformado la vida del que me lo está predicando, ¿no? Porque eso es lo que lo hace de la predicación, es un Dios real. Fíjate, hace toda la diferencia del mundo. No a que si tú vas allí, a que entonces ¿de quién me está hablando este? Si ya me dijo que no cree en él. Qué impresionante esto. Adelante, buen día. Buen día, Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. Estamos escuchando el programa aquí, mi esposo y yo, y estamos también bien impresionados con esta noticia. Pero yo entiendo lo que ustedes acaban de decir, es lo mismo que estoy hablando con mi esposo. Son personas entonces religiosas. La palabra de Dios dice que la religión no salva. Ajá. Quien salva es Cristo. Y cuando yo en mi peor momento acepto a Cristo como mi Salvador y yo tengo, porque el Señor te sella, y según tú vas buscando del Señor, el Señor te va dando experiencia con Él, comienza esa hambre, esa sed de Dios en tu alma, en tu vida, y tú comienzas a experimentar el poder de Dios, como bien dijiste, en áreas de nuestras vidas que nosotros nunca hemos podido arreglar. Hemos visto la mano de Dios en un montón de cosas. Pues entonces, yo, en mi opinión muy personal, iban a ese lugar a entretenerse un ratito, la pasó bien,
me entretengo y después luego me voy a mi casa. No abrían la Biblia para nada, no hay una búsqueda, una relación personal con Dios. Es que son tantas especulaciones que realmente el pueblo de Dios, el pueblo que queda de Dios, tiene que estar bien apercibido, porque la palabra de Dios dice que vendrán maestros y aún a los escogidos pueden engañar, y nosotros tenemos que estar muy, muy atentos a la palabra del Señor. Eso Dios es. bendiga. Amén. Gracias por estar conectadita acá en ruta con tu esposo. Saludos a los dos. Qué Bendiciones, chévere. muchachos. Juan 10, 12 y 13 dice: más el asalariado y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importa sus ovejas. Qué Exactamente. fuerte, Sí. qué fuerte. La Biblia tiene para todo. Para todo, así mismo. ¿Qué tema más fuerte a mí? Yo vuelvo y repito, lo que más me preocupa es que se quiera plantar la idea de un nuevo cristiano que no tiene que creer en Dios. Sí, pues esas son las ¿Sabes? locuras del mundo. Sí, Esas locura, son las locura. locuras del mundo que hacen su propio evangelio, ¿verdad? La Biblia habla de los que tienen comezón de oír, ¿verdad? Necesitan escuchar como que un mensaje diferente, pero la Biblia dice que se reúnen o se acercan a personas que acomodan ese mensaje al estilo de vida que quieren llevar. Y nosotros no podemos mantener como que un área de que sí, háblame de Dios, pero todas estas cosas que no le agradan a Dios, yo no quiero bregar con ellas ni trabajarlas. Inclusive quiero seguir practicando todas esas cosas. Hay gente que tiene comezón de oír y que se acerca a maestros que van como que hechos a la medida para eso. Y nos tenemos que cuidar, cada uno de nosotros nos tenemos que cuidar y realmente buscar en lo personal una experiencia con Dios que nos marque que si pasa algo triste, que nuestro líder se desvía y dice una barbaridad como esta pastora acaba de hacer, que tú puedas continuar con tu vida en Cristo, pero no tener una reacción de que, pastora, no hay problema con su ateísmo, yo sigo aquí. Porque entonces, ¿qué tú buscabas allí? ¿Cuál es tu experiencia con Dios? Si hay algo que no debemos tolerar, es alguien que nos niegue la existencia de Dios. Nos debería dar lástima. A mí me da lástima esta pastora porque perdió el camino totalmente y sigue siendo un alma de salvación. ¿Verdad? Es esta lástima en el sentido espiritual, en el sentido, caramba, ¿cómo es posible que conociendo la Escritura no la vea, no le haya resplandecido la luz? Pero como oveja me cuido yo también de no empezar a vivir una vida cristiana tan hueca y tan vacía, que cuando mi líder me diga una cosa como esa, a mí no me parezca, o sea, yo no tenga ningún tipo de reacción tampoco. Tiene que haber habido una fuga importante de gente, quiero yo, ¿no? En esa iglesia. Me imagino, siempre están los genuinos que dicen, no, yo no voy a tolerar esto. Sí. No, y los que tienen esa, tú sabes, esa convicción, porque si cuando tú tienes una convicción, se levante quien se levante, el sabio más grande, el teólogo más grande, si no está de acuerdo a lo que tú has creído y lo que establece la Biblia, no va a punto y se acabó. Esto me hace recordar que cuando yo comencé a testificar sobre mi sanidad de fibromialgia, una persona me escribió y me dijo, déjate de estar diciendo que tú no tienes, que tú estás sanada de fibromialgia, si eso no tiene cura. Eso no tiene cura, por favor, no estés hablando de eso. Una persona me escribió con autoridad y le dije, no tendrá cura para ti, pero al Dios al que yo le sirvo, Claro. sí lo cura. Claro. Eso es lo que tú crees, eso es lo que tú piensas. Es una persona cristiana, fue la que escribió. Obviamente la gente a veces habla desde su dolor, a lo mejor su fibromialgia estaba tan y tan severa que ella estaba hablando desde su dolor. Pero no porque tú no creas, me vas a hacer a mí no creer. Yo tengo mi propia experiencia. Yo fui sana, tengo un Dios que me levantó de ahí. O sea, sufrí, claro que sufrí. Pero yo no voy a dejar de predicar que soy sana porque a esta persona no le gusta. A mí, el Dios que yo le sirvo todavía sana, hace milagros y seguirá haciendo. Amén, así es. Tremendo tema, como el que viene a continuación. Sí, señor. Los puertorriqueños ahora son vagos porque no quieren trabajar. Yo quiero seguir escuchando a los oyentes en esta mañana. Con respecto a este tema, cuidémonos de cómo estamos viviendo nuestra vida con el Señor. Cuidémonos en quién estamos depositando la confianza y de qué es la motivación principal de nosotros congregarnos. ¿Cuál es esa motivación principal? ¿Es realmente conocer más profundamente a Dios?
es que realmente Él siga transformando nuestras vidas para ser mejores hijos de Él, mejores esposos, mejores padres, donde la gloria de Él se pueda manifestar en nuestra vida. Esa es la motivación principal. ¿O vamos a la iglesia para ponchar y formar parte de un club social? Esa pregunta nos las tenemos que hacer y nos las tenemos que contestar, porque este domingo hay culto y el otro. Y nuestra vida cristiana tiene que tener una respuesta contundente y sólida para nosotros. Me encanta la parte que trajo Edwin de lo que los discípulos estuvieron dispuestos a pagar hasta con su vida cuando los persiguieron. De eso se trata la vida cristiana, que no voy a negar ese Dios aunque me cueste la vida. De eso se trata la vida cristiana. De eso se trata, no quedarte como si nada hubiese pasado cuando tu líder dice, ya yo no creo en Dios, soy ateo. Qué tema duro esta mañana. Señoras y señores, prepárese para el próximo tema, que ya sabe que está también bastante fuerte. A ver qué la gente piensa.